Presentamos Consultores Jurídicos. Consultores Jurídicos. Muy buenas tardes, amigos televidentes de su programa Consultores Jurídicos. Estamos aquí otro día más, hoy sábado de 3 a 4 de la tarde, en su televisora TV Plus, canal 46, cable onda 35, Keulangual, y a los radio escucha 88.9 por Radio Plus. En YouTube y Facebook, al igual que en Instagram, Consultores Jurídicos Polo. En vivo, todos los programas se suben y están permanentes en la plataforma. Amigos televidentes, en el día de hoy tenemos un invitado especial, al licenciado Juan Carlos Araúz, quien viene a hablar temas muy cordiales, muy atinados con lo que estamos viviendo en el día de hoy, y que nuestro licenciado Araúz, voy a seguir la presentación, pero primero lo voy a dejar que se presente el licenciado Araúz al aire para que salude a los radioescuchas y televidentes y a todas esas personas que están conectadas en el día de hoy. Gracias, Yolanda. Un saludo a todos los televidentes, a los radioescuchas y a los que nos ven desde las redes sociales. Y a usted, Yolanda, como siempre, gracias por abrirnos un espacio en su programa, Consultorios Jurídicos, para comentar y conversar de temas de relevancia nacional. Licenciado, el espacio no nada más está en el programa, el espacio está en el corazón de nosotros. Usted lo sabe, desde el primer día que nos matriculamos en su proyecto Fuerza Gremial, y hasta el día de hoy nos mantenemos y nos mantendremos porque hay visiones, hay situaciones, y déjeme decir que queremos seguir adelante, no porque yo soy parte, pero se ha hecho una buena gestión y se ha apoyado bastante y se ha solidarizado y se ha tratado de que mientras estaba en pandemia el gremio esté bien capacitado y se capacite cada día más, porque ya que como vemos este es un sistema nuevo y es un sistema que está empezando en cero. Aquí no vale 10, ni 20, ni 30, ni 40 años de profesión, porque aquí todos comenzamos en cero. Al igual que el colegio está dando seminarios, las comisiones han comido pólvora, tan activa, explosiva, de una manera de que de todo, hasta de los símbolos patrios, de todas las comisiones se está dando toda clase de preparaciones, de webinar, de conferencias, de seminarios, de clases donde instruyen al profesional, y dice el dicho que el que consulta no se equivoca, y es bueno y muy atinado. Y que algo sí, estos programas no solamente son en el momento, porque hay unos que son en horarios de oficina y que por motivo de trabajo no pueden ir, pero quedan guindados, quedan ahí plasmados en la página de Facebook del Colegio Nacional de Abogados para que pueda seguir viendo y cuando tenga tiempo lo vea. Licenciado Araúz, nosotros tenemos una situación que está pasando aquí y que usted como presidente del gremio de abogados y mi persona como secretaria de Secretaría de Defensa de la profesión, hay bastante incongruencia y tanto malestares como personas que están confundidas, tanta confusión en cuanto al nuevo decreto que establece los días que no va a haber movilidad, que establece un horario de 7 de la noche, que establece, y que no estoy, aclaro y lo digo, han sido, ¿qué le puedo decir? Apenas un poquito restringido y estricto, porque con 42 muertos hemos roto el récord, no bajamos de 23, de 29, es la moda 26. Nosotros necesitamos no decretar 3 días, sino decretar semanas, como nos dieron en esos 10 meses, para ver si podemos salvar la ciudadanía, nuestra población, que día a día, hay días en que ayer 3,000 y pico, es algo que, licenciado, de aquí al 31 de diciembre vamos a dejar así mismo una tanda de muertos, qué pocotón de muertos, porque no han querido, no toman las medidas previsorias que hay y que hemos visto en el día de hoy en el supermercado. No voy a hacerle campaña en un supermercado, pero se estableció que una sola persona, y al momento que se enseñaba la membresía, una sola persona entraba. Muchos molestos, pero ¿qué se puede hacer, licenciado? Si es el deber del país salvaguardar la vida, tal y como lo establece nuestra Constitución en el artículo 17, que dice que me gusta leer mis libros, me gusta leer mi código, me gusta leer mi Constitución, para que vean que no que está Holanda por inventando problemas.
Dice este título tercero, derechos y deberes individuales y sociales, capítulo primero, garantías fundamentales. Inicia con el 17 y establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, donde quiera que se encuentren, a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Como vemos aquí en este artículo, licenciado, la norma es clara y establece primero, antes de lo que hay que hacer cumplir, es la Constitución, sobre arriba de la ley. Y para nuestros radioescuchas y televidentes que nos están viendo, lo primero que se toma al momento de tomar una medida y lo que hay que cumplir, que no que el código dice esto, pero la Constitución va por arriba del código y de la ley. Entonces, vemos y seguimos leyendo, dice los derechos y garantías, que a esto que ha traído nuestro invitado y nuestro panelista del día de hoy, y los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimo y no excluyente de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de una persona. Y como hemos visto, licenciado, lo vimos en días pasados que le tocó ir cuando se suscitó la situación en la Asamblea Nacional, que se encontraba en la Casa de Justicia y Paz de San Miguel, si no más veo lo que dicen los medios, y defendiendo al grupo de abogados. En vez de defender a los jóvenes que estaban ahí, los jóvenes tenían su abogado, pero usted fue en defensa de la profesión, del sombrero que usted tiene y ostenta en el día de hoy como presidente del Colegio Nacional de Abogados, a representar y a ver cuál era el uso de los derechos. Ante esta situación, licenciado, tal y como leí la Constitución, y la Constitución es clara y dice asegurar y hacer efectivos los derechos y deberes individuales y sociales, hacer cumplir la Constitución y la ley. Y establece que estos derechos y garantías que consagra esta Constitución debe de considerarse como mínimo y no excluyente. Anulado a eso, ese artículo es exclusivamente como establece la ley y lo que dice las autoridades, para las autoridades. Y en este sentido, el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, que va por arriba de la ley, establece que toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe el juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Pero vamos más allá con el párrafo que viene, licenciado. Este párrafo establece y dice lo siguiente. Quien sea detenido tendrá desde este momento en las diligencias, tendrá desde ese momento a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. La ley reglamenta esta materia. Desde ese momento, licenciado, nosotros sabemos que cuando nosotros vamos y visitamos a una persona que se encuentra detenida, tenemos el derecho como abogado y nos dan para hablar el derecho tal y como lo establece la ley en el cuartel que se encuentre aprehendido, retenido o detenido. Al igual que el derecho del poder, al igual que independientemente la autoridad competente a cargo o donde se encuentre, o sea, también el oficial que se encuentra en la sala de guardia, tiene que darle información al abogado, tiene que atender el abogado, no puede pasar por arriba de la Constitución, del artículo 17 y del artículo 22 y decir en el cuartel cierro la puerta y no entra ningún abogado. Eso no se puede, licenciado. Y vimos que ante esta situación que pasó con la Policía Nacional, y que no es primer caso, porque ya vimos en estos días lo que pasó con el periodista, y que está ahora mismo, hay un agitar tanto en el gremio de abogados, al igual que como el gremio de periodistas, que están molestos con lo que está pasando, porque sabemos que son dos profesiones que van en conjunto y que en cualquier momento tienen que salir a hacer su trabajo y que por una confusión o una mala interpretación de la ley, nuestros auxiliares de la justicia no están haciendo lo que deben de hacer aquellos miembros de la Policía Nacional, y al igual que estos jueces de paz que te voy bajando el martillo y te voy condenando, no debe de ser. Tienen que
hacer lo que dice el artículo 32 de la Constitución, que establece que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva. Pero la Constitución dice en el 32 y conforme a los trámites legales. Si a mí un policía me va a formular cargo, tiene derecho, la ley se lo faculta a formularme cargo. Pero yo, como persona acusada, yo tengo derecho a presentar mi descargo, porque ante esta autoridad administrativa no es como el sistema penal acusatorio que yo voy hasta el final muda. Yo tengo derecho a unos descargos. Al igual que ante esta situación, yo tengo derecho que se abra un periodo de prueba para yo llevar mis testigos, al igual que para la parte que me está querellando llevar unos testigos. Pero tiene la bendita práctica, conmigo no lo hacen, licenciado, porque cuando me toca esta situación de yo paro en sí, y me ha pasado porque en una vuelta con la licenciada Karina Tristán, estábamos haciendo visita de abogado y me tocó, licenciado, todo el movimiento y el pelotón de la Policía Nacional estacionado fuera de la cárcel Renacer con los medios de ellos, de la Policía Nacional, un licenciado, un abogado de la asesoría legal, esperándome para llevarme en conjunto con mi hermano trasladado para, en ese tiempo era la corregiduría de Ancón. Y me llevaron. Cuando me llevaron no me querían dejar ni hablar. Cuando, imagínense, tan ignorancia que tienen que las administrativas le han tomado descargo a una unidad, pero supuestamente eran dos que me iban a hacer cargo. Y cuando, o en vez uno se testigo, cuando le toman descargo, me corren la palabra del descargo para uno, pero después el otro va a rendir cargo. Yo, mire, licenciado, esto no es así. Cuando vienen y van a hablar, yo le digo así mismo. Comenzando, usted está viendo hoy con un conocimiento como una corregidora de turno. Si vemos claro, usted está viendo este caso, me tocó la corregiduría de San Felipe. Los hechos se dieron en el centro penal y no fue ninguno hecho, licenciado, solamente pasó un teniente y después un capitán, yo no sé qué, y mi hermano le ha dicho al teniente que los perímetros internos del centro penal está prohibido el uso de arma de fuego porque él conoce el procedimiento de la Policía Nacional, ya que si en un momento hay una reyerta o hay algo y le brindan entre varios privados de libertad, lo desarman y puede haber una desgracia. Y que la ley establece en cuanto a materia penal que dentro del centro penal no pueden cuidar con arma de fuego estos miembros de la policía. Ay, ¿para qué fue eso, licenciado? Nos esperaron afuera para llevarnos a la corregiduría. Yo le dije, bueno, si me acorta el derecho a la defensa, me va a llevar allá. Lléveme allá, pues. Si me van a hacer la visita de abogado. Ah, eso sí le dije, ni en patrulla no me voy a quedar. Me voy a mi carro y si quieren suban el asesor de la policía en mi carro, porque yo voy en mi carro, yo no soy una delincuente. Y como le dije, cuando llegó la licenciada Taya, me gritaban, yo, espérense, que ustedes son un tigre ahora, pero después quedaron como un gatito. Cuando me toca hablar, le digo, licenciada, yo le voy a decir que yo le solicito que declare competencia por falta de jurisdicción. Usted está conociendo como juez de turno, corregiduría de turno. Entonces, tómeme los descargos y abra el periodo de prueba y que en el día de mañana, lunes, sea la corregiduría de Ancón quien se encargue del proceso. Pero usted a mí no me va a condenar porque yo te traje y ya te condenaron, porque eso es lo que hace la policía, licenciado, porque después que usted le condenan esos famosos 90 días que siempre le echan a la gente, uno no tiene derecho a reclamo. Pero usted sabe si abren un periodo de pruebas, cuánta gente allá no va a venir de testigo. Esa persona tiene una infinidad de testigos. Yo le digo, y me va a abrir el periodo de prueba porque yo tengo medio cuartel, medio penal de pruebas, de testigos. Así que, ¿qué le quedó a la corregidora? Después me dice que licenciada, pero aquí había algo mal y que táchelo y escríbalo. Yo no voy a escribir, licenciada, usted quiere que yo quede presa y usted quiere quedar presa. Como yo un documento que usted toma, una declaración y usted me va a mandar a mí a tachar y a borrar. Haga su trabajo, yo no tengo la culpa que se equivocaron. Y la ley me dice esto, y le solicito que decline competencia. Y quiero el debido proceso en base al artículo 32 de la Constitución. Licenciado, no le quedó más nada que ir para allá. Después me pedían disculpas, después de que íbamos a la Fiscalía Anticorrupción, eso fue un revolú, pero al final no me pasó nada, porque yo tenía mis testigos. Entonces, están acostumbrados que se llevan a la persona y quieren sancionarla de una vez para que ya la persona no pueda reclamar. Y al momento la persona está sancionada, aunque el policía tenga la culpa, la persona no puede reclamar. Como también, licenciado, vimos también que hay un comunicado del director de la policía
Y yo quiero que usted le aclare a Panamá entero y más a estos señores que sí escuchan el programa, porque ahora le voy a poner un audio y yo quiero que usted lo vea, porque no se puede corretear a la profesión, no se puede corretear. El día viernes me presento ante la fiscalía, y estoy hablando acá, y esto hay que tenerlo claro, licenciado, porque este derecho de defensa lo estableció y está en un fallo, y la norma establece que contra los fallos de la Corte no hay recurso alguno. Y el magistrado Olmedo Arrocha, como ponente, se pronunció en cuanto al derecho de la defensa, lo que dice la ley y la Constitución, y que nosotros no necesitamos salvoconducto. Claro que yo como abogado no puedo ya dar la vuelta y a la playa, nada de eso, licenciado, pero ante un momento de un allanamiento, de una diligencia, yo puedo estar presente. Y no me pueden venir a decir que yo no voy presa porque yo tengo que esperar la audiencia. También equivocado, yo no tengo que esperar ni una audiencia. La norma establece que al momento de la detención, vemos el licenciado Herrangel que hizo una solicitud, vemos una contestación de la Policía Nacional. Usted como presidente del colegio, como persona representante del gremio de abogados y como persona que están esperando, están en esta confusión, no se debe hablar porque hay un fallo de la Corte y que la policía no puede interpretarlo a su sombrero, y mucho más porque ahora voy a poner un video donde habla el mismo director de la policía cuando es una persona que no tengo nada, no es que es mi amigo, pero cuando lo veo lo corté no quita lo valiente, y es una persona sensata, y hasta parte también en el colegio, es un licenciado, no puedo decir que es un abogado porque la norma establece que abogado es el que litiga, pero es un licenciado en Derecho y Ciencia Política porque actualmente todavía ejerce un cargo de servidor público. O es servidor público o es abogado en ejercicio de sus funciones, y no puede ser un abogado en ejercicio de sus funciones porque ejerce un cargo. Entonces, como una persona con conocimiento del derecho, con una idoneidad otorgada por la Sala Cuarta de Negocios Generales, establece y comete tantos errores garrafales, licenciado, a veces no se puede salvar, y no estoy en contra de los policías nacionales, porque no estoy en contra de que le peguen, que le tiren piedra, que le tiren lata. Mire que no estoy en contra, no estoy en contra, pero si él quiere hacer valer sus derechos, que lo haga en la ley, porque hay una norma del Código Penal que se llama hacerse justicia por sí mismo, y eso es un delito. Entonces, si usted me da una cachetada, yo no puedo sacar la mano y darle un trompón, porque la norma establece que yo le tengo que ya poner una denuncia porque usted me ha dado un golpe y hay una agresión, pero no es porque yo tengo que sacar la mano y darle a usted con lo primero que tenga, como pasó con la unidad de la Policía Nacional y una joven esposada. Al estar esposada, de una vez está inhabilitada. Si la joven dice que le pegó o golpeó, con más razón, la unidad policial sabe que ella va a ganar, que ponga su respectiva denuncia, que haga su trámite como tiene que hacerle, pero no saca la mano y responderle a esta joven como lo vimos en los videos. Y que vemos nuestro comunicado y nosotros queremos que usted aclare. Yo estoy más clara que cualquiera con lo que es la norma, con lo que es, y a mí no me van a parar, licenciado, a mí no me van a parar. Y el día viernes me tocó yo donde el licenciado Javier Caraballo, porque dice que el que maneja la información maneja el mundo, y como dicen ellos, por una FH, una fuente humana de entero crédito, como dicen ellos, y que ellos no están obligados a dar la fuente, yo tampoco estoy obligada a dar la fuente, nos manifiestan en horas tempranas que vamos a ser objeto de una orden de allanamiento y que nos van a quitar el celular con el simple hecho de obtener mi celular. Señor, y voy yo y converso con el fiscal que sé que mantiene la causa y le establezco y le digo, ¿y ahora cómo es esto? Es que los abogados van a ser investigados primero que los clientes. ¿Cómo es esto? Porque nuestra Constitución, tal y como acabo de leer en el artículo 22, tiene el derecho a la defensa desde el momento de su detención. Al igual que en materia penal, que es lo que yo estoy preguntando, nuestro Código Procesal habla en el artículo 16, en el artículo 10, el derecho a la defensa, corrijo, el 10, el derecho a la defensa, y establece que la defensa de las personas, su derecho es inviolable e irrenunciable, salvo que el imputado sea un abogado o decida asumir su defensa. Toda persona tiene derecho a designar un defensor idóneo de su elección desde el primer acto de investigación hasta la culminación del proceso, con quien pueda mantener inmediata comunicación de manera libre y privada. Si no lo hace el Estado, le asignará un defensor público. De misma forma, se procederá en los casos de abandono, revocatoria, muerte, renuncia y excusa del defensor. Es más, este artículo ya no es como antes que, bueno, Araúz no me pagó, yo meto una renuncia al poder y no voy con Araúz por falta de pago. Falta de pago, me voy a coger mis $300, $500 de multa por tal de tonta,
si no le asignan un abogado a tiempo. No puedo renunciar y dejar al hombre que vaya a ver qué hace, como la lotería, sálvate quien pueda. Entonces vemos que el artículo 10 da un derecho a la defensa y es más, le protege mucho más allá que la Constitución, porque el artículo 8 habla de inocencia, de inocencia. Entonces vemos situaciones que no podemos violar, licenciado, y vemos un comunicado que está por ahí, vemos un grupo en confusión, y yo quiero que usted, a través de este programa de consultores jurídicos, lo haga saber, y que estos miembros de las unidades de la Policía Nacional, y que sabemos que están en sintonía, porque están en sintonía, viendo a la polémica de la licenciada Yolanda Polo, y que por ser polémica, quieren que sea objeto, pero el día, yo fui y le dije, mire, si lo quieren, ustedes me lo pidan, llévenme, pero ustedes me tienen que someter a eso, pero van a pagar sus consecuencias, licenciado. Van a pagarlas, porque usted no me puede venir a mí. Le dije, miren, él me dice, yo no estoy en eso, yo estoy claro que no estoy acusándolo a él, yo fui a aclarar porque él es el fiscal de la causa. Entonces, ¿qué pasa? No es él, es el otro señor que espérese, que voy a esperar que responda para ver cuál es, porque así como él dijo que el fiscal que su problema es personal conmigo, yo voy a ver, porque yo nunca en mi vida lo conocí en una carpeta y en derecho lo gané. No hemos ido todavía a juicio, pero en derecho me gané las medidas. Entonces, no podemos estar en esa sinvergüenzura de que cuando el abogado tiene una buena defensa, defiende bien a la persona, eso le cae mal al fiscal y se la vela al abogado. Eso no debe de ser, porque hay que ser profesional. En un salón de la audiencia a veces estamos en distintas partes, pero cuando estamos atrás nadie sabe. Entonces, este señor que está en ese puesto premiado por la ex procuradora, sigue haciendo su situación, o yo no sé si responde a ella y sigue correteando a mi cliente, porque en esos famosos chats de Varela que salieron por ahí al aire, se ve que el caso y el cliente está en el aire, y se ve hasta todos los señalamientos que hacen. Entonces yo no sé si es que él se compró el amor que me tenía la ex procuradora a mí, o qué está pasando, pero licenciado, como dice el licenciado Caraballo, toda persona tiene derecho o un abogado particular o un abogado público. Si no soy yo que soy particular, el abogado público, a mí nadie me va a poder obligar a que yo no defienda a quien yo lo defienda. Y tampoco tienen que buscar quién me contrató, licenciado, porque si todo el mundo sabe, yo tengo un rol de sombrero político. Mi hijo es un representante de corregimiento de la República de Panamá en el circuito 86. Y ante esta situación, licenciado, él ganó con 7,000 y pico de votos. Él ganó con unos votos de bastantes personas que si tocan la puerta y tienen una situación o tienen un familiar o me refieren a un conocido, nadie puede oponerse a que yo defienda a esa persona si yo soy libre de defender al que a mí me da la gana. La que puede decir que no va a defender soy yo. Entonces vemos esta polémica que hay contra los abogados, vemos dos comunicados y señor producción nos pone los comunicados y que el licenciado Araúz nos explique lo que dice estos comunicados que están en el aire, que están en las redes y que están. Hemos visto ahora mismo un comunicado del Colegio Nacional de Abogados que establece y que dice este comunicado para nuestros seguidores que están en vivo. Un saludo de parte de Consultores Jurídicos Polo. Vemos este comunicado que está al aire y espérense, porque con esta necesidad que tienen ellos me han hecho comprar una rocolita aquí, un celularcito que no sé ni cómo anda, porque soy, ¿qué le puedo decir? Alérgica al iPhone. Pero como este es el único bicho que no abren ellos, entonces tuve que ya cambiar porque yo no sé qué es lo que quieren. No estoy escondiendo nada, pero tampoco me voy a correr el capricho de ellos. Entonces, no sé mucho trastía esto. Ahora sí, ya encontré la nota. Y vemos que el licenciado Cristian me le pone la nota al Colegio Nacional de Abogados de Panamá para la fecha del 10 de junio del 2020. Emite una nota, comisionado Jorge Miranda Molina, director general de la Policía Nacional. Esta nota la firma el presidente de la Comisión de Derecho a la Defensa, el cual es el licenciado Erra Ángel, y el cual debe colaborar conmigo en compañía. Estamos en unión porque él es el presidente de la Comisión de Derecho a la Defensa de la Profesión y yo soy ante la Junta Directiva miembro que tengo la Secretaría de Derecho de la Profesión. Y él le pregunta y él establece y le recuerda en esta nota que es sumamente, que ahora que se implementó la nueva restricción de movilidad basada en el género y último número de cédula, algunos miembros de la institución a su digno cargo son policías, desconociendo la orden general del día 81-20 fundamentada en el amparo de garantía 249 del 28 de abril del 2020,
la Corte Suprema dejó sin efecto el requerimiento de los salvoconductos para los abogados idóneos en el ejercicio de su función. Y vemos que el licenciado R le manda una nota y esta nota es contestada el 10 de junio, es contestada por 4 días a los 30 días del mes que esperó el director de la Policía Nacional, porque por 4 días hubiera sido el 10 de julio, y le contesta en cuanto al artículo 41 de la Constitución Nacional, 30 días, y le contesta en el término de 26 días lo siguiente: licenciado R. Ángel, presidente de la Comisión de Defensa de la Profesión, Colegio Nacional de Abogados. El membrete y logo dice Ministerio de Seguridad, Policía Nacional. Lo firma el director general Jorge Miranda Molina. Dice: licenciado Ángel, en atención a su nota sin número calendada, número 10 de junio del 2020, emitida por usted como presidente de la Comisión de Defensa de la Profesión del Colegio Nacional de Abogados, al respecto hacemos de su conocimiento el reitero a todas las zonas policiales en el estricto ámbito de colaboración cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia el 18 de junio del 2020, donde concede el amparo de garantía constitucional presentada por el abogado Manuel Enrique Bermúdez Raudias en contra del artículo 4 del decreto ejecutivo del 541 del 21 de abril del 2020 que ordenaba salvoconducto a cargo de la Autoridad de Innovación Gubernamental AIG para la movilidad de los abogados idóneos en el ejercicio de la profesión. Aprovecho la oportunidad para reiterar la seguridad de nuestra consideración, respeto y colaboración. Licenciado, esta nota es del 6 de julio, DGPN/DNAL/LI/206. Lo dejo al licenciado Araúz que le explica a nuestros colegas, a nuestros seguidores, a nuestros radio escucha, a nuestros televidentes y a todo el gremio abogadil qué tiene que decir, qué reunión, qué decisión tomaron al momento que usted se presentó ante el cuartel de San Miguel y ante el momento de las situaciones que se ha dado en común. Licenciado, espérese que estamos y vamos a en breve un corte comercial, en breve, y cuando regresamos con usted para que coja la guitarra y le aclare a todas estas personas que están en vista de este programa. En breve regresamos con ustedes. Estamos nuevamente de vuelta aquí en su programa Consultores Jurídicos con nuestros televidentes y radio escucha de la cadena Plus, Radio Plus y TV Plus 88.9, al igual que Canal 46, Cable Onda y 35, que igual con los de la señal digital. Licenciado Araúz, lo dejamos al aire y queremos que usted le aclare ambas notas que hemos dado, que hemos dicho, porque nada pasa firmado, y menos en un membrete del colegio, si no es tanto por conocimiento suyo, al igual que por la junta directiva, y él como presidente de comisión puede tomar la decisión que quiere de acuerdo a su comisión y trabajar. Si nos aclara qué está pasando, si el abogado debe de ir al momento, o usted me va a decir a mí que yo tengo que ir por una audiencia. Yo no tengo que ir por una audiencia, yo tengo que asesorar a mi cliente. Lo dejamos al aire, licenciado Araúz. Le damos la guitarra a usted. Gracias, Yolanda. Voy a hacer un preámbulo de varios temas que tocó. Coincidir, o sea, vivimos momentos muy difíciles. La pandemia no es un relajo. El cuidarnos entre todos está más marcado hoy día que cuando inició. Por eso las restricciones no las podemos tomar al aire. Es decir, las restricciones tienen un estado de necesidad en cuanto al ciudadano común y corriente, y esa, en la medida cuando no estamos trabajando, todos debemos acatarlas y ser responsables en cuanto a cómo nos conducimos en medio de las restricciones. Sin embargo, cuando hablamos de abogado, obviamente se tiene que colocar que la abogacía ejerce un rol como si fuésemos los bomberos, la policía, el cuerpo de salud. Es decir, la abogacía atiende un servicio especial que se requiere en momentos de dificultad. Y por esa razón, en su momento, el colega Ruiz Díaz demandó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia restricciones que de alguna manera entraban en conflicto con el ejercicio libre de la abogacía, porque se hablaba de un salvoconducto, se hablaba de un permiso, se hablaba de simplemente restricciones. Eso fue definido muy claramente en una ponencia de la magistrada Ángela Russo. La magistrada Ángela Russo estableció con el voto favorable del Pleno que el abogado no puede estar sujeto a ningún
tipo de obstáculo porque la necesidad de la asistencia es algo que surge de forma espontánea y por lo tanto los decretos que tenían que ver con las restricciones de movilidad debían excluir al profesional del derecho por el papel que se desempeña. En la primera época de la pandemia hubo restricción de muchísimos de los servicios y quedaba limitado, por ejemplo, a que solo estaban abiertos los tribunales penales para la atención de los casos en urgencia, y por eso se hablaba que el permiso del abogado se limitaba a atender detenciones en medio del toque de queda. Sin embargo, eso fue evolucionando porque muchos servicios de los abogados se podían ejercer no necesariamente con un despacho puntual, sino que el previo conocimiento de un caso involucra que un abogado se reúna con una persona, tenga una entrevista para conocer los arreglos puntuales del acuerdo profesional que se tenga que llevar. Por eso el tema de la movilidad del abogado, yo lo resumo en que básicamente tener un motivo profesional que sustentar en un momento determinado es simplemente lo que se debe constatar para poder transitar, inclusive en medio de estas nuevas restricciones, porque hay que volver a repetir lo siguiente: una vez se pronuncia la Corte sobre un tema, la Corte no tiene que volver a pronunciarse ni tiene que haber nuevos estudios en torno a la normativa. Producido el fallo, es final, definitivo y obligatorio, y su carácter como tal ya tiene ese carácter definitivo. Por eso esas notas que se compartieron y se hizo lectura, Holanda, tiene relevancia, es decir, todo el estamento de seguridad conoce el contenido del fallo, el alcance de las actividades que el abogado realiza, por lo tanto, no debiese existir ningún tipo de conflicto en esta coyuntura en donde iniciamos algún tipo de restricciones a la movilidad del ciudadano común, más no a la del abogado que ejerce y está en la coordinación de una representación. Eso todos los abogados los debiésemos tener muy claramente, y obviamente nosotros por conducto de la comisión de alguna manera hemos reiterado el tema para que no exista la menor duda por parte de algún punto de control que vaya a generar una situación de tensión innecesaria, porque creo que esto me lleva al tema inicial del programa, Holanda. Muchas veces una situación mal administrada genera una turbulencia o genera una confrontación innecesaria si todos nos entendemos parte de un sistema en el que cada quien cumple un rol y todos actuamos de forma profesional. Y el punto de las protestas, las manifestaciones, yo creería que el tema central es entender por parte de los estamentos de seguridad que el lugar donde se registra una protesta o se registra una manifestación debe ser entendido como el lugar de trabajo de las unidades de policía. Y si usted entiende entonces que la calle en donde se está registrando una protesta es el lugar de trabajo, usted entonces empieza a tener exigencia de que el trabajo se realiza con los parámetros, con las normas, con los procedimientos previamente establecidos, y que esto no es simplemente una pelea callejera entre dos particulares que se pueden entrar a golpe como sin mayor consecuencia, pero la condición de un estamento de seguridad involucra que en todo momento del registro de una protesta se entienda como que alguien está en su lugar de trabajo sometido justamente a unas normas de procedimiento y de actuación. Eso es, digamos, lo que determina obviamente los otros episodios en medio de la protesta. Si la situación de fuerza que se registró en contra de la joven obviamente no tiene una justificación. Nadie puede entrar a justificar de alguna manera que el actuar personal de alguien empañe la labor de la institución. Por eso muchas veces la institución no puede hacer una defensa de unidades que han incurrido en una práctica equivocada, porque el daño es tan grande porque la policía está integrada por miles de hombres y mujeres que en su conjunto podrían estar respetando procedimientos, pero las unidades que no respetan esta normativa o se dejan exceder por sus situaciones personales son las que tienen que ser sometidas a algún tipo de control. La sociedad, para recuperar confianza, tiene que saber cuál es el procedimiento y tiene que haber algún tipo de consecuencia
visible para que la entidad no cargue las culpas. Eso me lleva entonces al siguiente punto luego de la protesta. Cuando se dan las aprehensiones, un grupo de colegas empiezan a acudir a la estación de policía de San Miguel con la finalidad de conocer el estado de los manifestantes, establecer la relación profesional como tal, y se genera un cordón de seguridad en el perímetro de la subestación. Ese cordón de seguridad hace imposible que los abogados avancen a hacer algún tipo de consulta o entrevistarse con alguna persona que les pudiese rendir un informe puntual sobre cómo es la situación e inclusive si la persona que están buscando se encontraba dentro de las instalaciones. Eso hace que el grupo de colegas me contacten con la finalidad de intermediar y yo me desplazo hacia las instalaciones y obviamente constato que está el cordón de seguridad que prácticamente hace imposible. Sin embargo, la primera impresión es que ningún abogado estaba allí como turista. Primero porque ni el área era de turismo, ni la hora era de turismo, ni nadie estaba en medio de la pandemia tomando el fresco de la tarde, menos un profesional del derecho. Entonces, la situación obviamente advertía que había un error en el procedimiento al constatar que existían personas que debían ser de alguna manera atendidas por parte de la policía. Eso por parte nuestra hace que nosotros contactemos directamente al director de la policía, quien debo decir no dudó en ningún momento de que le trasladamos las observaciones, intervenir y cesar la situación en donde los abogados no estaban teniendo un tratamiento como amerita, como usted ha hecho lectura de las normativas de la Constitución. Es decir, esto me lleva al otro punto, o sea, la profesionalización de todo lo que tiene que ver con el Estado es digamos, la piedra angular de la base, porque si yo entiendo que el profesional del derecho no comparece como turista, ni como fascineroso, ni como auxiliar de lo indebido, sino que simplemente cumple un mandato que la Constitución impone y que está sumado a lo siguiente. La labor del abogado tiene una garantía adicional, es que cada quien tiene la libertad de elegir la causa que quiera. Y una vez un abogado elija su causa, no puede sufrir irrupciones o intromisiones que de alguna manera generen inestabilidad en su capacidad de trabajar, porque el abogado tiene que tener su mente y sus destrezas y habilidades enfocadas en el auxilio de quien pidió ayuda. Entonces, allí usted cuando ve que si el abogado recibe una contaminación del escenario como tal, o inclusive de la conducta de quien se le pueda reprochar lo que quieran reprochar, tenemos entonces un obstáculo al ejercicio de la profesión como tal, que de alguna manera nosotros en colectividad, todos los abogados debiésemos generar una dinámica en donde el protocolo de atención del abogado en las subestaciones o por parte de los uniformados es algo en el que nosotros debemos trabajar como garantía plena de que no es, al mostrar una idoneidad, no puede darse un tratamiento de particular. Yo estoy allí compareciendo con una investidura para nivelar la carga que pueda hacer el Estado contra un particular. Entonces yo sería partidario que nosotros debemos crear ese protocolo de conducta que se tiene que adoptar bajo cualquier circunstancia, porque no es posible que solo bajo intermediación del colegio se pueda lograr que un abogado ejerza. Si se trata que cada quien tenga que ganarse la vida por cuenta propia y no pedir auxilio de nadie. Sin embargo, cuando se registran estos hechos, obviamente nos causa preocupación. Vuelvo y repito, yo agradezco puntualmente que el director de la policía facilitó inmediatamente en que se registra el contacto, pero sí tenemos incidencias sumadas en el tiempo que de alguna manera hacen mantener esta situación de confrontación. Los abogados mantienen un criterio negativo a el encuentro con las unidades de policía justamente por la discrecionalidad en el tratamiento o el mecanismo con el cual se actúa cuando un abogado o va a presentar un poder o va a tener una diligencia que le permita
saber si va a tomar la causa o no. Y allí entonces se da el conflicto que tenemos hoy día como cultura. Y hay una cultura establecida. El abogado rechaza de forma tajante la intermediación con la unidad de policía, porque estos antecedentes van marcando un camino que no puede ser, porque el Estado de Derecho debe fortalecerse y al final todos debemos tener confianza en que la policía sea el auxilio nuestro. Adicionalmente, Holanda, el contexto de la pandemia, si bien es cierto, admite reglas excepcionales, no menos cierto es que esas reglas nunca pueden ser para disminuir un derecho que está garantizado tanto en convenios internacionales como en la propia Constitución y como en el ejercicio de lo que todo aquel que tiene una situación judicial o policial reclama es: yo necesito un abogado para que me asesore, me acompañe en medio de lo que se está viviendo. Por eso, el mismo día siguiente a la protesta, el día viernes, nosotros le solicitamos al ministro de Seguridad una reunión institucional entre el Colegio Nacional de Abogados, porque lo que debemos encontrar es cuál es el parámetro escrito que se pueda generar del comportamiento de la atención hacia un abogado en cualquiera de las tormentas que puedan existir, porque vuelvo y repito, ni el abogado está defendiendo el mal actuar de nadie, ni está promoviendo el mal actuar en sociedad, pero sí está para nivelar y sí está para que las reglas en blanco y negro que tiene nuestra ley y nuestra Constitución sean respetadas, porque nosotros no podemos vivir en un país de ejecuciones sumarias o procesos instantáneos, sino que esto es un tema, como usted lo dijo, formular cargos y descargos y de modo tal que yo pueda también inclusive probar que mi versión tiene un sustento, y para eso se requiere un procedimiento en el tiempo. Entonces, el tema que se va acumulando nos va demostrando obviamente que hay tensión. Eso nos traslada a otro escenario, porque ese es el escenario de las autoridades para resolver otro tipo de problemáticas que motivan que la gente proteste, que la gente reclame. Sin embargo, en medio de ese actuar que se debe generar, estamos que nosotros como profesionales de las leyes no podemos quedar ni a la expectativa de lo político, ni supeditados al simplemente querer o buen impulso que alguien le dé como atributo personal a alguien. Esto es un atributo de la profesión. Todo aquel que tiene una idoneidad emitida por la Corte Suprema de Justicia merece un tratamiento de respeto. Y yo creería, Holanda, que en ese contexto es que complemento toda la introducción que usted ha hecho. Mire, licenciado, usted ve, tal como dije, yo tuve que ir a personarme el viernes a un despacho porque viene la correteadera de abogados. Y si vemos ya los minutos tan cortos, pero Cristian, me das uno más, ponme las palabras del director de la policía. Y todo abogado que lo ha oído sabe que este es un golpe a la profesión, porque esto es un golpe a la profesión, licenciado. Es un golpe a la profesión y él no puede escogerle a nadie los derechos. Un ejemplo de la honestidad y del compromiso que tienen nuestras unidades policiales, puesto que no se están enfrentando a un enemigo común, nos estamos enfrentando a estructuras de crimen organizado que tienen, como ya vieron, los fondos suficientes, que le da presupuestos casi ilimitados para penetrar todas las instancias que puedan existir dentro de su cadena. Ello le permite encontrar actores que hablen en representación, ello les permite encontrar personas que busquen desvincular y desorientar el esfuerzo que realizan las unidades policiales con el compromiso que tienen por este país, y de una u otra forma buscan mermar la moral de nuestro personal. Licenciado, si usted ve claro, se contradice nuestro profesional del derecho al director de la policía. Y no voy a hacer lo que dice, sino en esas palabras cuando dice que ellos le permiten penetrar a actores a su favor, que hablen a su favor. La defensa es la defensa, licenciado. La defensa es la defensa. Y que ellos le permiten buscar personas que los desvinculen, de desvincular y de
dice que desmoralizar a los miembros de la Policía Nacional. Licenciado, yo creo que en esta etapa, es más, ni el fiscal lleva la etapa porque el que ejerce y el que ve valer los derechos, que si usted quiere un control de la investigación, si usted quiere una afectación, si usted considera que el fiscal le violó los derechos, vamos donde el juez, porque el fiscal no es el que decide. Entonces, ¿cómo podemos decir, sea quien sea Pepito, sea Juan, sea Pedro, sea el que sea estructura, no sea estructura, sea ciudadano, sea el hijo de la cocinera, sea el hijo del millonario, que no puede buscar o que por hacer un uso de su garantía constitucional, se puede decir que penetra a factores a su favor, que puedan hablar a su favor, que penetran, ellos permiten penetrar a las personas que logren desvincular y desmoralizar. Licenciado, el derecho a la defensa es el derecho a la defensa. Y dice el dicho que al buen entendedor pocas palabras. Y no ha habido un abogado que yo le enseñe el audio y que dice el abogado que está correteando abogado. Está correteando abogado. Y que vuelvo y repito, una fuente humana de entero crédito nos anuncia que el Consejo de Seguridad del Estado, en apoyo con un señor fiscal, nos va a extraer el celular. Entonces yo no puedo defender a nadie. Yo tengo que ver qué ellos me dicen. La idoneidad mía dice licenciada en Derecho y Ciencia Política. Me otorga un número. Dice licenciado Holanda Polo. No me dice Holanda, usted va a coger civil, Araúz, usted va a coger penal, usted va a coger administrativo, usted va a coger constitucional, usted va a coger en familia. Yo cojo lo que yo quiero, lo que me gusta, a lo que tenga que defender. Y nadie me dice a mí que yo tengo que ser penalista, yo tengo que ser civilista, yo tengo que ser administrativa, yo tengo que ser familiar. Entonces, ¿cómo un ciudadano que tiene una obligación con el país, tal y como lo establece el artículo 17, me va a golpear al gremio que tiene derecho a la defensa? Porque o es particular o es público, pero tiene derecho. Y si no lo ponen los familiares, lo pone el Estado, pero tiene que ponérselo. Entonces, ¿por qué golpea el gremio? ¿Por qué golpea el premio? Y más una persona que también tiene una idoneidad igual a la mía y que sabe que lo que yo estoy diciendo está clarito, licenciado. ¿Cómo usted ve eso que nos van a corretear nosotros por ejercer una defensa? No debe de ser, licenciado. No debe de ser. Aprovecho y le comento, Holanda, que existe desde el año 90 un catálogo de principios básicos sobre la función de los abogados adoptado por las Naciones Unidas y en donde se establece una serie de garantías para el ejercicio de la profesión, y me voy a permitir comentarle las siguientes. Y estas obligaciones están dirigidas hacia los gobiernos, es decir, donde los gobiernos tienen que comprometerse a garantizar estas libertades, donde dice, los gobiernos garantizan que a los abogados puedan desempeñar todas sus funciones sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Ese es el literal A de la garantía número 16 establecida en esta Declaración de Principios de Naciones Unidas. Y también establece que en el 19, ningún tribunal ni organismo administrativo ante que se reconozca el derecho de ser asistido por un abogado, se negará a reconocer el derecho del abogado a presentarse ante él en nombre de su cliente. Y también tenemos que el 21 dice, las autoridades competentes tienen la obligación de velar porque los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Esto lo traigo a colación, Holanda, porque básicamente nosotros vivimos una época en donde el proceso penal como tal o el proceso de investigación desplazó el modelo arbitrario que existía bajo el modelo del inquisitivo mixto. Entonces, hoy día el debate judicial tiene que ser un debate profesional, técnico, objetivo y razonado. Es decir, de nada me sirve a mí ambientaciones, señalamientos subjetivos, si yo no puedo terminar con un juicio público y oral
en el que pueda condenar a nadie, y de nada me sirve atmósferas, porque las atmósferas no resisten debates técnicos. Y eso hoy día la abogacía lo ha comprendido muy plenamente, porque en el conjunto de debates judiciales los casos simplemente no terminan como la ilusión que se aparenta o la atmósfera haya creado, y por eso los abogados tenemos que desde el principio siempre hacer los razonamientos de dónde en la técnica radica el avance de un proceso, y creería yo que es el mensaje que podemos transmitir. Un proceso será con un resultado satisfactorio siempre y cuando cumpla técnica. Si no cumple la técnica, no va a haber resultado en ningún sentido. Bueno, licenciado Araúz, nos robamos unos minutos, pero antes de despedir, lo dejo para que se despida de nuestros televidentes, radio escucha y seguidores que están ahí: Luis Pino, Alcira Vergara, Mónica Barahona, Carlos Amaniagua, todos esos seguidores que están en redes. Métanse en Consultores Jurídicos Polo, y en vivo van a escuchar todas las palabras, y buenas palabras, licenciado. Acabo de darle una garnatada a la violación de derechos de los abogados. Si se despide con unas palabras de todo ese panel hermoso que lo escuchó, Panamá entero, bueno, a nivel mundial, porque tenemos gente de afuera. Reiterar el agradecimiento, siempre el espacio aquí a Consultores Jurídicos. Un mensaje a la sociedad en general. O sea, la labor de los debates judiciales no son accidentales ni son caprichosos. El tema es que los procesos judiciales tienen que tener reglas, y esas reglas ser respetadas, porque existe la forma como existe en el fondo. Si esa ecuación no está unida, no podemos hablar de que la justicia va a producir un resultado en base al calor o no. En esta época que el debate es diferente. Anteriormente, obviamente, tenemos nuestra historia de cómo la justicia tiene sus intromisiones y sus defectos, pero hoy día, bajo el modelo acusatorio, es sumamente complejo que esto pueda trascender a una realidad que no esté en la carpetilla. Los abogados nos compete la obligación de simplemente ser guardianes de que esto se respete. Por eso no es una labor solo del colegio. Todos los abogados debemos ser insistentes, y por eso creo que hoy día propugnar por ese protocolo de atención registrado en blanco y negro sería una meta a corto plazo muy real, para simplemente poder empezar a entendernos en los roles separados que tenemos, pero que de alguna manera son enfocados en lo mismo. Todos queremos que se cumpla una finalidad de justicia, pero justicia racional y justicia técnica y objetiva. A todos muchísimas gracias, y si no les veo, una feliz Navidad, y por favor a cuidarse. Escuchamos la palabra de nuestro presidente del Colegio Nacional de Abogados, el licenciado Araúz, una persona que es neutral, no tira para un lado ni tira para el otro, pero es garantista, y las palabras que dice son atinadas, apegadas a la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer, licenciado? Respetar la ley, respetar el derecho a la defensa. Si no, todavía no han hecho esa reforma constitucional, no han hecho una constituyente, no han hecho nada, entonces menos se puede violar la Constitución. Amigo televidente, amigo radio escucha, amigos seguidores de nuestras redes sociales, Consultores Jurídicos Polo, programa en vivo, Consultores Jurídicos, le damos gracias al Dios Todopoderoso, porque cuando hay una cantidad de decesos y una caída grande y un poco de personas enfermas que de este maldito virus COVID, y que de aquí que llega enero y entremos nosotros también en la lista de las vacunas, vamos a tener una baja grande para el 1 de enero, porque muchas personas no entienden, creen que estamos en la normalidad, y usted ve en la calle los almacenes todo llenos, que la gente por un lado le entra una cosa y por el otro lado le sale. Le damos gracias, que nos guarde, nos cubra y nos proteja, y nos vemos mañana en un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana por Consultores Jurídicos Polo, y en retransmisión a las 7 de la noche. Hasta mañana. Hemos presentado Consultores Jurídicos.